para subirle la clase en el momento, que esté lista. Buenos días, chiquillos y chiquillas. Este es el curso de Ecología y Biodiversidad que dictamos a la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. Estamos comenzando la unidad 3, titulada Biodiversidad. Recuerden que el curso es Ecología y Biodiversidad. No puedo compilar yo la parte de ecología en una unidad, ¿no? Para un tratamiento calmado, comprensivo y con ejemplos suficientes para ustedes, ya que ustedes no tienen los prerequisitos que se le exigen a ecología en otra carrera. Por lo tanto, yo me tengo que ir con cierta calma y asegurarme que los conceptos, sobre todo los conceptos fundamentales, sean bien entendidos por ustedes. Ahora, yo estoy convencido que este curso de ecología es importante para cualquier ingeniero, con mayor razón para ustedes cuyo foco, campo profesional es el tema del ecosistema, o del ambiente, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, en forma más específica, en forma más técnica, es el ecosistema. ¿Y cómo funciona el ecosistema? ¿Cómo está estructurado el ecosistema? Es materia de estudio, de análisis de la ecología. Entonces, la unidad 3, la biodiversidad. La biodiversidad es algo que está tremendamente de moda. Ustedes en la vigilia se tienen que haber encontrado con muchas noticias, algunas de ellas reportajes bastante largos. El Mercurio, ¿no es cierto?, tiene un suplemento y permanentemente aparece el tema de la biodiversidad. Incluso en el Mercurio aparecen mencionados trabajos del laboratorio mío sobre el aspecto de la biodiversidad. Bueno, ahí tienen una diapositiva monitoreada, es una diapositiva que muestra lo que nosotros llamamos los animales carismáticos. Animales carismáticos como el tigre de la India, el perico, ¿no es cierto? Un bonito, un venado, el caballito del mar, el elefante. Son animales carismáticos. ¿Por qué se llaman animales carismáticos? Porque despiertan en nosotros un cierto grado de afectividad, ¿no? Lo entramos a querer, lo entramos a cuidar, a desarrollar leyes que los protegen, etc. Por supuesto que en el mundo natural existen muchas especies de seres vivos que no son carismáticos para nosotros. A mucha gente, por ejemplo, odia las arañas. Ya hay una enfermedad, ¿no es cierto?, psiquiátrica conocida como aracnofobia, el odio a las arañas. Hay otras personas que odian a los ratones. Entonces hay una diversidad enorme de especies, muchas de las cuales, sobre todo especies grandes, despiertan nuestros afectos, nuestros respetos. Y como digo, actualmente a nivel mundial y a nivel de países hay leyes que protegen a estas especies carismáticas. El otro día apareció una noticia sobre la condición de especie en extinción de los koalas. Si ustedes
conocieran un koala, verdaderamente sentirían afecto por el koala. También hubo un reportaje de un incendio que ocurrió en Australia, ¿no es cierto? Y se quemaron los árboles donde habitaban los koalas y los koalas salieron a la carretera a pedir ayuda, ¿no? Y la gente los rescató, ¿no? Animalitos quemados. ¿Qué es lo que vamos a cubrir nosotros en esta unidad? ¿Qué es lo que es el concepto, tipos e importancia de la biodiversidad? Y los niveles en el análisis de la biodiversidad. 3 niveles: la diversidad llamada organismal, la biodiversidad del ecosistema, la biodiversidad ecosistémica, y en un caso particular, ¿no es cierto?, de la biodiversidad territorial. Algunas cosas sobre el caso chileno. Desde el punto de vista del concepto o definición, hay varias definiciones: diversidad biológica o biodiversidad. Biodiversidad biológica es redundante, comprenderán ustedes. Ahora, hay varias definiciones, algunas generales como variedad de vida en la ecosfera, entendiendo por ecosfera, ¿no es cierto?, el nivel ecológico superior que encontramos en la Tierra, o la Tierra misma, digamos. Pero también se entiende como la riqueza, variedad genética, entendiendo por variedad o riqueza genética la diversidad de genes, qué sé yo, etc. Diversidad organismal, entendiendo por la riqueza de organismos, de seres vivos. La diversidad ecosistémica, entendiendo por la riqueza de paisajes o de ecosistemas. Y la diversidad cultural, entendiendo por las distintas manifestaciones culturales de un territorio. Por ejemplo, en estos momentos se está abordando el tema de la nueva constitución para el país, y se dice multicultural. Chile quiere ser un país multicultural, que no solo incorpore la cultura, ¿no es cierto?, llamémosle la cultura del chileno, sino que también incorpore la cultura de los pueblos originarios. Y por supuesto que también la cosa cultural está referida no solo a las formas de vida de grupos de personas, sino también a las manifestaciones artísticas de distintos tipos. Manifestaciones de lenguaje, manifestaciones de conducta, manifestaciones de vestimenta. Entonces, ahí tienen ustedes una definición de biodiversidad. Ahora, cuando hablamos de riqueza genética organismal, la biodiversidad biológica en sentido estricto. Cuando hablamos de diversidad ecosistémica, hablamos de una diversidad ecológica. Y cuando hablamos de diversidad cultural, ¿no es cierto?, hablamos de una diversidad sociológica. ¿Ya? Ahora hay algunos principios que sustentan o que subyacen a este concepto, como el que está aquí: los organismos o seres vivos que han habitado la ecosfera, repito, entendiendo ecosfera como el sistema ecológico superior que encontramos en la Tierra. Se puede hacer sinónimo de Tierra, de planeta Tierra, pero aquí estamos hablando como un sistema ecológico complejo. Desde la aparición de la vida hasta la actualidad han sido muy variados. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Que los seres vivos, los distintos tipos de organismos, están evolucionando continuamente. Se forman nuevas especies, pero a la vez otras especies se extinguen. Tenemos la evidencia nosotros de la extinción
de los dinosaurios, grupo de seres vivos que dominaron la Tierra, la ecósfera, por muchos miles de años. Nosotros, los seres humanos, somos seres vivos. Por lo tanto, estamos expuestos a las fuerzas de evolución, pero también estamos expuestos a las fuerzas de extinción. Ahora, de todos los seres vivos, solo el ser humano es el que está consciente de esto. Que estamos expuestos a la fuerza, estamos expuestos a la fuerza de evolución, pero también estamos expuestos a las fuerzas de extinción. En el caso del ser humano, la evolución se ha dado particularmente en una evolución cultural. Desde que apareció, ¿no es cierto?, la especie humana tal como nosotros la conocemos en sus aspectos básicos, ya la especie humana ha cambiado biológicamente hablando poco, pero sí nosotros hemos cambiado culturalmente mucho. Y en los últimos 70 años, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el cambio cultural ha sido tremendo. Ya, piensen ustedes, ¿no es cierto?, que la historia de las computadoras es relativamente reciente. Ya, las primeras computadoras se empezaron a desarrollar en los laboratorios de investigación un poquito antes de la Guerra Mundial. Uno de los códigos nazi, ¿ya?, fue descifrado gracias a una computadora primitiva que ocupaba toda una pieza. Y aquí yo le estoy hablando de una computadora que ocupa un cuarto, un quinto de un escritorio chico. Pero el impacto cultural que han tenido las computadoras es enorme, enorme. Piensen ustedes como un fenómeno biológico, el COVID, por ejemplo, está generando un impacto cultural enorme. Un fenómeno del cual nosotros, la historia de la humanidad, no tenía registro. Murieron 60 millones de personas a finales de la Edad Media, producto de la enfermedad conocida como la peste negra, pero esas muertes estuvieron focalizadas en Europa, fundamentalmente. Si bien es cierto, ahora, por efecto del COVID, creo que han muerto a nivel mundial 3 millones de personas, pero a diferencia de la peste negra, eh, que como digo, estuvo localizada fundamentalmente en Europa y en algunos países de Europa, aquí el COVID está repartido a nivel mundial. Son pocas las regiones del mundo donde no se han detectado casos de personas enfermas. Ahora, desde el punto de vista cultural, cuando se dio la peste negra en la Edad Media, ¿no es cierto?, y el COVID, bueno, el conocimiento de las enfermedades, de los virus, ¿no?, el desarrollo de vacunas, es tremendo. Y ahí hay un cambio cultural dramático. Entonces nosotros hemos ido evolucionando culturalmente, más que biológicamente. El problema de esta evolución, que los distintos grupos humanos, entiéndase, por ejemplo, asociados a países en desarrollo versus países en vía de desarrollo, países pobres, qué sé yo, estos cambios culturales tienen distintas velocidades. Entonces hay algunos países que están muy adelantados, por ejemplo, en ciencia y tecnología, y los impactos culturales que tienen la ciencia y tecnología, y países que están muy atrasados. Fíjense ustedes que Rusia, por ejemplo, y creo que en Estados Unidos también, eh, ya hay soldados robóticos que son capaces de manejar un chip o matar a otro ser humano. ¿Mm? Piensen ustedes que creo que los chinos ya que
están dando vueltas por el espacio, ya desarrollaron una tecnología para comunicarse por teléfono. Teléfono comunicado por Twitter. O sea, un compadre que está dando vueltas, ¿no es cierto?, orbitando alrededor de la Tierra, puede llamar a su casa y preguntarle, oye, ¿qué tiene? A la señora, oye, ¿qué tienes de almuerzo para hoy día? O cómo le está yendo a los niños en el colegio, cosas que se ven en la película de ciencia ficción. Cambio cultural. Ahora, si hay alguna pregunta, comentario, bienvenido sea. ¿Cuáles son los tipos de diversidad biológica? Se reconocen básicamente 4 tipos de diversidad biológica. La diversidad ecológica, y aquí hay algunos términos que conocen y otros que no conocen. Nosotros estudiamos, ¿no es cierto?, el nivel ecológico, el nivel individuo, estudiamos el nivel población, el nivel ecosistema. La definición de ecosistema lo hicimos similar a paisaje. Las ecorregiones las vamos a ver un poco para el caso chileno, y los biomas, que lo estudiamos al inicio del curso, cuando hablamos de los niveles ecológicos. Ya hablamos de los niveles ecológicos ecosistema, sobre ecosistema bioma y sobre bioma la ecosfera. Diversidad organismal, ya esto no lo vamos a ver, voy a mencionar en los próximos minutos algo general, pero esto ya es tema de los biólogos. Diversidad genética tampoco, también es tema de los biólogos, pero estos son los biólogos genetistas, y la diversidad cultural, que este es el tema de los sociólogos y antropólogos. Ahora, ustedes cuando hagan trabajo de evaluación de impacto ambiental y formen parte de grupos interdisciplinarios, bueno, se van a encontrar, ¿no es cierto?, con profesionales de la biología especializados en el tema ecológico, y esta columna, la que estoy indicando yo, va a ser tema de la conversación, sobre todo hasta a nivel de paisaje, ecorregiones, bioma, no, porque no hay un proyecto tan grande como que involucre a toda una ecorregión o todo un bioma. La diversidad organismal también van a salir en la conversa, sobre todo lo que dice con poblaciones, especies y subespecies. Nada de esto, a menos que sea un proyecto muy específico, ¿no es cierto? Referimos, por ejemplo, a un proyecto, a una planta nuclear, ¿no? Ahí sea interesante tener antecedentes respecto a la diversidad genética de las poblaciones que van a estar sujetas al impacto ambiental. Y diversidad cultural, sí, ya desde el punto de vista de las actividades humanas, la relación que tiene ese grupo humano con la naturaleza, las aproximaciones culturales, y cómo está organizada el tema de la sociedad humana. Esta columna generalmente ya es fuente de controversia en relación a los proyectos. O sea, mucha gente no quiere que en el área, ¿no es cierto?, en el área donde se va a instalar el proyecto, ¿no es cierto?, hay un grupo humano que valora su diversidad y piensa que ese proyecto lo, lo, lo va a alterar, lo va a modificar. Por ejemplo, hay comunidades, ¿no es cierto?, que están en los fondos, en los fondos de los valles, muy al pie de la cordillera, que son muy cerradas, en lo que se llama el Chile profundo. Entonces se inquietan cuando les empieza a llegar gente con una cultura diferente. Gente, por ejemplo, trabajadores para un gran proyecto, o se empiezan a mover mucho en camionetas grandotas o camiones. La gente se inquieta. O bien empiezan a ocupar los espacios en los restaurantes. No me refiero al espacio físico, sino que o bien se organizan fiestas que a la gente no les gusta. O llegan, ¿no es cierto?,
grupos de personas que a la localidad no les gusta, la rechazan, que se armen boches, peleas, trabajadores que salgan a la calle, ¿no es cierto?, borrachos, ¿ya? ¿Para qué decir si se produce algún delito, robo, o delito más serio? Entonces, tipo de diversidad, la diversidad ecológica, la diversidad organismal, la diversidad genética, la diversidad cultural. ¿Qué es lo que espero yo? Que usted diferencie entre estos tipos de diversidad y no se confunda y esté en condiciones, ¿no es cierto?, de formar grupos eh, eh, grupos con diferentes profesionales del medio ambiente. Ustedes no son los únicos profesionales del medio ambiente y usted pueda interactuar satisfactoriamente con ellos. Ahora, ¿cuál es la importancia de la biodiversidad? Bueno, hay una importancia natural, hay una importancia económica y ahora se ha ido agregando una importancia legal. En detalle, ¿cuál es la importancia de la biodiversidad? Es un patrimonio natural de la ecósfera. Los koalas, por ejemplo, son patrimonio natural de la ecósfera, no solo patrimonio natural de Australia, sino que de la ecósfera. Y si los koalas se extinguen, bueno, o los cangurús, ¿no es cierto?, o el oso panda, los pandas, bueno, la gente, los seres humanos, nosotros vamos a perder algo. Y algunos podrán ser efectivamente afectados, como que se perdieron, no sé, o desapareciera en un accidente el Messi, ¿ya? O el Cristiano Ronaldo, o un cantante, ¿no? En la época en que yo era joven, bueno, desapareció John Lennon o la princesa Diana y la gente efectivamente se vio afectada. No sé con qué personaje, pero incluso la gente se suicidó. Entonces, patrimonio natural, ¿ya? ¿Qué es lo que es el patrimonio? Bueno, el patrimonio son los bienes que tiene una persona. ¿Ah? Una casa, por ejemplo, un auto, dinero depositado en la FP, qué sé yo. ¿Y qué es lo que es el patrimonio natural? Son los bienes expresados, ¿no es cierto?, en cosas naturales que tenemos nosotros como seres humanos. Por ejemplo, Fray Jorge es un patrimonio natural de la humanidad, el bosque relicto de Fray Jorge. La selva amazona es un patrimonio natural. Bueno, los koalas, ¿no es cierto?, los cangurúes, los pandas y algunas otras especies que son importantes. De un continente, ¿ya? Continente, ¿no es cierto?, americano o continente asiático, un país, Chile, una región, la cuarta región, localidad, Parque Nacional Fray Jorge, un sitio, los cerros, los dos cerros que hay en el Parque Nacional de Fray Jorge. También hay reserva genética, y esta reserva genética, ¿no es cierto?, tiene una importancia biológica por la posibilidad de la evolución, también tiene una importancia científica porque se pueden hacer estudios, ¿no es cierto?, de diversidad genética, solo para explicar, ¿no es cierto?, la diversidad de una determinada especie, y económica. Fíjense ustedes que
que muchas especies de flores, por ejemplo, de importancia económica en el mercado mundial, han sido obtenidas a partir de estudios logrados en especies, estudios genéticos, en especies silvestres. El trigo, ¿ya? El trigo silvestre, el maíz silvestre, son plantas absolutamente humildes que pasan desapercibidas. Pero vaya usted al maíz desarrollado mediante ingeniería genética y hay hectáreas en Estados Unidos, hectáreas de maíz, de la especie, hectáreas. ¿Ya? Y usted vaya al supermercado y compre el maíz americano, el choclo americano, ¿ya? Y el choclito, ¿no es cierto?, es perfecto, con todos sus dientes. En cambio, el choclito silvestre es una cosa chiquitita, y si aparece con 2 o 3 dientes, bueno, bienvenido sea. ¿Ah? Pero eso comercialmente no tiene ningún valor, pero sí genéticamente tiene un valor. Aquí nosotros en Chile tenemos la historia, ¿no es cierto?, registro histórico de gente extranjera que ha venido a recorrer, ¿no es cierto?, el país buscando especies vegetales con potencialidad, ¿no es cierto?, genética. Ahora, la potencialidad no solo puede estar referida en términos de producción de alimentos, sino que puede estar referida, y ahora muchísimo más importante también, es la producción de medicamentos. ¿Mm? Si usted encuentra una especie nativa que produce una sustancia que puede ser usada para el tratamiento del cáncer, ya imagínense. Ahora bien, esa sustancia, ya encontrada en una especie vegetal en medio de la selva, qué sé yo, amazónica, puede ser sintetizada después en el laboratorio, así que usted no necesita ir a la selva amazónica a recoger los individuos y sacar la sustancia, lo puede hacer en el laboratorio. Así que usted se da cuenta la cantidad de plata que se ahorra, ¿no es cierto? Y la rentabilidad de eso. También las especies a mayor diversidad, ¿no es cierto?, se mejoran los servicios ecosistémicos, los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, la captura de energía solar, la descomposición y mineralización de la materia orgánica, la regulación del funcionamiento de los ecosistemas. Bueno, y tenemos nosotros la importancia económica en sentido estricto, como alimento, como productor de sustancias de interés para el ser humano, eh, pero también un interés turístico. Por ejemplo, muchas playas del norte de Chile, de aquí, de la región hacia el norte, caletas pesqueras, vivían, bueno, de la diversidad de peces, mariscos, moluscos, desde el punto de vista gastronómico. Pero eso se ha ido agotando. Pero afortunadamente empezaron a llegar delfines, empezaron a llegar distintos tipos de ballenas, ¿ya? Y Chañaral de Aceituno, por ejemplo, se transformó en una caleta donde el verano la población flotante aumenta en un 500%. Y la gente va a ver los lobos de mar, va a ver los delfines, va a ver las ballenas. Y han aparecido, producto de la protección de la fauna costera, hasta los famosos chungungos. No por nada tenemos una caleta hacia el norte que se llama Chungungo. En una época
estaba llena de chungungo, y los chungungos estaba considerado un animalito con riesgo, con problemas de conservación, hasta chungungo. Mire, yo he visto gente lagrimear, lloriquear, emocionarse frente a una ballena, frente a los delfines. ¿Mm? Hay gente que paga, pues, donde tú, grandes cantidades de dinero para ir a la Antártica, ya, y ver las colonias de pingüinos. Los pingüinos son especies carismáticas, hay muchas especies de pingüinos, de hecho sepan, ¿verdad? Pero especies son especies carismáticas, ya desde el punto de vista del color, ¿no es cierto? Y de la forma del animalito y cómo camina, ¿ya? Y usted lo mira y se establece una comunicación visual, como le llaman. Ya, y usted mira al pingüino y el pingüino lo mira. El pobre pingüino no habla, usted le puede hablar al pingüino, no va a entender nada al pingüino, ¿ah? Pero se comunica el pingüino con la mirada. Usted va a un zoológico, ¿no es cierto?, grande, y mira, ¿no es cierto?, a los monos, y los monos lo van a mirar y se van a sonreír. ¿Ya? Va a un lugar donde están los cocodrilos lo van a mirar, pero usted no va a saber si lo está mirando en serio o no. Tampoco el cocodrilo se va a reír. ¿Ya? Los cocodrilos, los yacarés estuvieron a punto de desaparecer porque hubo una época en que se pusieron de moda las correas de piel de cocodrilo, las carteras de piel de cocodrilo, las billeteras para los varones de piel de cocodrilo, etcétera. ¿Ya? Y bueno, todo eso ahora está prohibido. Lo mismo, ¿no es cierto?, los abrigos hechos a partir de piel de leopardo, ¿ah? Piel de chinchilla, etcétera. Todo eso ahora está prohibido. Entonces, a mayor biodiversidad de especies carismáticas, por ejemplo, en una determinada localidad, nosotros las caletas, como digo, tienen una biodiversidad de aves marinas y de mamíferos marinos bastante elevada para el espacio, son caletas pequeñas, sí que tienen una importancia turística. Ahora, esa importancia turística se mezcla con una buena gastronomía, ¿verdad? Y después usted de recorrer la caleta del norte, Chañaral de Aceituno, bueno, le dio hambre y se va a comer un rico caldillo, ¿no es cierto?, de congrio con un buen vino. Ahora, eh, ¿cuáles son los niveles de la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad nosotros la podemos analizar en diferentes niveles. Voy a ir por el nivel más grande, el llamado nivel organismal. La diversidad organismal. Por diversidad organismal se refiere a la diversidad de seres vivos que podemos encontrar a nivel mundial, a nivel de un determinado ecosistema o a nivel de un determinado territorio, entiéndase cuarta región, entiéndase Chile, entiéndase el desierto del norte, etc. Entonces, ahí tienen ustedes la diversidad organismal a nivel de reino. Según la clasificación que yo le voy a dar y que uso, hay una clasificación un poco más reciente que habla de 6 tipos de organismos. Aquí la que uso yo habla de 5 tipos de organismos. Los organismos más básicos, conocidos como moneras, que se entienden que están en la base del origen de los seres vivos. Después viene un grupo un poquito más avanzado, un poquito más complejo, conocido con el nombre de protistas o protoctistas, como están ahí. Son organismos unicelular en la mayoría de sus casos, en la mayoría de los casos. Las monedas son organismos unicelulares. Los protistas son organismos unicelulares en la mayoría de los casos, pero por ahí hay algunos organismos que
que son multicelulares, pero pertenecen al reino de las protistas. Después tenemos las plantas, ¿no es cierto? La diversidad de plantas. Después tenemos los hongos y después tenemos los animales. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos nosotros los monitos, diapositivas de las plantas. Desde el punto de vista ecológico, recuerden que se conocen como productores. Después tenemos los animales, que desde el punto de vista ecológico se conocen como consumidores. Después tenemos los hongos. Aquí tenemos hongos multicelulares y aquí tenemos hongos multicelulares. Multicelulares acá y acá hongos unicelulares, que se conocen como, desde el punto de vista ecológico, descomponedores. Y después tenemos nosotros acá los protistas. Algunos de los protistas son productores y son tremendamente importantes en el ambiente acuático, particularmente el mar. Y después tenemos los protistas que son consumidores. ¿Ya? Estos forman parte del fitoplancton y estos forman parte del zooplancton. Estos son consumidores, productores y estos son consumidores. Y después tenemos los, las monedas, son todos unicelulares y su función es la mineralización de la materia orgánica, su función básica. También estos son descomponedores, ¿no? Pero no son consumidores, ni tampoco son en general productores. Hay algunas monedas que son productores, pero usan la energía química, no la energía solar, para producir su alimento. Entonces ahí tenemos nosotros ejemplos de los 5 tipos de organismos. ¿Y cuál es el rol principal? El rol de las monedas, ¿no es cierto? La mineralización de la materia orgánica. Recuerden que al mineralizar la materia orgánica queda disponible para las plantas, también hay liberación de energía, y esa energía, ¿no es cierto?, finalmente se elimina del sistema como calor. Los protistas, ¿no es cierto?, las algas en la producción primaria, pero también hay grupos de protistas que son consumidores y hay una liberación gradual de la energía. Los hongos, su rol ecológico principal, la descomposición de materia orgánica, ¿no es cierto?, entendiendo por descomposición de la materia orgánica a la transformación de la materia orgánica compleja en materia orgánica simple, sobre la cual actúan los mineralizadores. De nuevo, ¿no es cierto?, en el proceso de la descomposición se va liberando materia orgánica, ¿ya?, pero también se va transformando en energía. Las plantas, rol fundamental de las plantas, la producción primaria, la transformación de la materia, de la energía física, energía lumínica, en energía química. Y la transformación de la materia simple, materia inorgánica, en materia orgánica compleja. Y finalmente tenemos los animales, que son consumidores, y el rol ecológico de los animales es la liberación gradual de la energía. No hay una liberación violenta de la energía, sino una liberación gradual. Se produce una liberación violenta de la energía cuando hay incendios forestales, por ejemplo. Cuando hay un incendio, ahí, ¡pum!, se libera violentamente la energía. También, por supuesto, hay liberación de la energía cuando hay una explosión atómica. ¡Pum!, se libera violentamente la energía. Pero en los sistemas, ¿no es cierto?, ecológicos, naturales, ya la liberación es gradual, porque de otra manera liberaciones
violenta de la energía, no tendríamos sistemas complejos. Ahora, ¿cuál es la generalización respecto de la biodiversidad organismal? Que a lo largo del tiempo geológico, la diversidad organismal comenzó simple y ha ido evolucionando hacia niveles de diversidad organismal mayor. En algún momento geológico, ¿no es cierto?, aparecieron los 5 o 6 tipos de organismos. Como estamos hablando de diversidad organismal de una alta jerarquía, de un alto nivel, ¿ya? Bueno, podemos hablar, ¿no es cierto?, de 5 tipos de organismos o de 6 tipos de organismos. Lo otro importante es que a través del tiempo geológico, así como ha ido aumentando la biodiversidad de organismos a este nivel, a nivel inferior, ya han ido desapareciendo, se han ido extinguiendo. Y la tercera conclusión de esto, que estos son fenómenos dinámicos. Geológicamente hablando, ¿no es cierto?, han habido periodos de extinción, ¿ya? Y antes o después han habido periodos de diversificación de la vida. Nosotros estamos conscientes de eso, seres humanos. ¿Ya? Estamos tan conscientes, ¿ya?, que si usted sale a la calle y no se preocupa bien de los vehículos que están pasando por la calle y usted se atraviesa, usted puede morir atropellado. Eso, usted está consciente de eso. Los niños chicos no están conscientes de eso. Los perros, los gatos, ¿no es cierto?, están conscientes de eso, pero a veces se olvidan, ya los perros, y pasa un vehículo y lo mata. Pero en general los perros y los gatos le hacen el quite los vehículos, nosotros le hacemos el quite los vehículos. Pero los niños pequeños no están conscientes de eso. Así que nosotros estamos conscientes que estamos en una posición de poder evolucionar. Ya les he dicho que hemos evolucionado culturalmente, pero también, ¿no es cierto?, a extinguirnos. Ahora yo no los quiero asustar, ¿no es cierto?, pero muchos pensadores señalan que el efecto del cambio climático, si es que es cierto, ya, bueno, la presencia del ser humano está en riesgo. Pero estamos hablando, ¿no es cierto?, de escala geológica. No estamos hablando de cosas que van a ocurrir dentro de los próximos 50 años, 100 años, ¿no? Si es que el cambio climático es cierto. ¿Por qué? Porque hay antecedentes de cambios climáticos que han ocurrido en el pasado y que han significado la extinción de las especies y el surgimiento de otras. ¿Ya? Bueno, dicho sea de paso, ¿no es cierto?, este conocimiento que estamos teniendo forma parte de profesiones como la de ustedes, ¿ya? ¿No es cierto?, que entre otras cosas busca mitigar el efecto en el ecosistema, y ese efecto en cadena que va desde el ecosistema hacia abajo, ¿ya?, de los proyectos de ingeniería. Si nosotros vamos a usar, por ejemplo, como fuente de energía, la energía nuclear, todo el mundo salta, se preocupa, se asusta, ¿ya? O si vamos a hacer un gran proyecto, ¿no es cierto?, que se va a ver alterada la atmósfera, el suelo, el agua, bueno, la gente se inquieta.
Entonces aquí hay un resumen. A la escala geológica, la biodiversidad ha cambiado desde una naturaleza dominada por microorganismos a una naturaleza conformada tanto por microorganismos, monedas, protistas, como por macroorganismos, hongos, plantas, animales, entre ellos nosotros. Así como han surgido nuevas formas de vida, nosotros, han desaparecido otras, los dinosaurios. Uno de los problemas actuales que enfrenta la biodiversidad a nivel global, a nivel ecosférico, pero también a nivel territorial, también a nivel ecosistémico, es que en los últimos centenios la tasa de extinción de especies ha tendido a aumentar, principalmente debido a acciones humanas, sobre todo a partir de la revolución industrial. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, ¿ya? La llamada biodiversidad ecosistémica. Por biodiversidad ecosistémica entendemos ya la, la biodiversidad como propiedad del ecosistema. Si estamos hablando, por ejemplo, del Parque Nacional Fray Jorge, la biodiversidad que tiene el Parque Nacional Fray Jorge. Si estamos hablando de la cuenca del río Elqui, como modelo de ecosistema, la biodiversidad que encontramos en la cuenca del río Elqui. No solo la parte terrestre de la cuenca del río Elqui, sino también lo encontramos en la parte acuática. Si estamos hablando, ¿no es cierto?, de la bahía de Coquimbo como ecosistema, bueno, la biodiversidad de la bahía de Coquimbo. Ahora, generalmente, en lo que dice relación con la biodiversidad, ¿no es cierto?, a nivel de ecosistema, se usa en la aproximación de la diversidad taxonómica específica. ¿Qué quiere decir por diversidad taxonómica específica? ¿Ya? La presencia de especies en un determinado ecosistema. Y esta presencia de especies, ¿ya? También se refiere a la comunidad biológica, que lo estudiamos nosotros en la clase anterior. La riqueza de especies, la dominancia, la equidad y la diversidad. Todas estas entregan, ¿no es cierto?, un cierto número. Riqueza de especies, dicho simplemente, ¿cuántas especies están presentes en el ecosistema? Un listado de especies. Ya cuando se hacen inventarios, por ejemplo, inventarios biológicos, el listado de especies. Y generalmente este listado se acompaña con información taxonómica. Entonces, hay ecosistemas ricos en especies y hay ecosistemas pobres en especies. Cuando uno habla de rico, pobre, que la lista es larga, que rico o que la lista es corta. O sea, un ecosistema, póngase usted, asociado a la cuenca del río Amazonas, un ecosistema asociado a la cuenca del río Amazonas. Obviamente va a ser más rico en especies que un ecosistema asociado a la cuenca del río Elqui o a la cuenca del río Loa, menos todavía. Por eso que los proyectos, ¿no es cierto?, que se hacen a cabo en la cuenca del río Amazonas tienen más problemas que los proyectos que se llevan a cabo en la cuenca del norte de Chile. ¿Ya? Después tenemos la dominancia. La dominancia puede expresarse en términos de número de individuos por cada una de las especies. Por ejemplo,
la cantidad de hormigas que pueden haber en un determinado ecosistema terrestre, bueno, la cuenca del río Elqui, bueno, la cantidad de hormigas, ya la cantidad de ratones de distintas especies que hay, lo mismo la cantidad de hormigas de distintas especies que hay, la cantidad de pájaros que pueden haber ahí, para qué decir la cantidad de hierbas, etc. ¿Ya? Número. Para los vegetales generalmente se usa la biomasa. ¿Qué tanta masa vegetal hay ahí? En algunos casos, sobre todo para animales grandes como elefantes, ponte tú, bueno, se usa ahí el tamaño medido en biomasa. Porque no es lo mismo decir, mira, hay 30.000 individuos de hormiga por... a ver, voy a usar una cifra más, más real. Bueno, hay 1.000 individuos de hormiga por metro cuadrado, que decir hay 5 individuos de elefante por hectárea. Entonces, de un determinado punto de vista, ¿no es cierto?, domina, por ejemplo, el paisaje, ya el ecosistema, los elefantes, en otro dominan, otra perspectiva, dominan las hormigas, dependiendo del rol ecológico que tienen las hormigas. A propósito del rol ecológico, algunos grupos de organismos se les llama ingenieros ecosistémicos. Fíjense, ingenieros ecosistémicos, porque estos organismos mueven mucha materia y mucha energía. ¿Ya? Por ejemplo, las hormigas pueden mover más materia y más energía que los elefantes. Y pueden cambiar el ecosistema más dramáticamente las hormigas que los elefantes. ¿Ya? Ahora, si estamos hablando de un bosque, bueno, la dominancia va a estar dada por ¿no?, los árboles grandotes que hay ahí. Si estamos hablando de un pastizal, la dominancia va a estar dada, ¿no es cierto?, por las hierbas que haya. Esto está referido a la vegetación. Ahora bien, yo le hice una pregunta a propósito de esto. Le hice una pregunta, diferencia entre flora y vegetación. Flora está referida a la riqueza de especies vegetal y vegetación está referida al aspecto de esas especies vegetales. Entonces, cuando vamos a la flora arbórea, hay un listado de especies arbóreas, por ejemplo, o la flora arbustiva, hay un listado de especies arbustivas. Cuando nos referimos a vegetación, nos referimos al bosque, puede ser un bosque dominado por árboles bajos tipo matorral, o bien dominado por árboles grandotes tipo selva tropical. Entonces la vegetación es el aspecto de la flora, ¿ya? Medida en tamaño, por ejemplo, en forma, etc. Después tenemos la equidad, que también la analizamos en clase pasada, que se refiere a las relaciones de abundancia, ¿no?, de biomasa o numéricas que hay ahí. El ecosistema, en los ecosistemas naturales, la equidad tiende a ser baja. Hay pocas especies que dominan el ecosistema y muchas especies que están ahí, pero no dominan el ecosistema, pero pueden ser importantes para el ecosistema. En cambio, en los ecosistemas artificiales, como un campo agrícola, por ejemplo, un parronal, ¿ya?, la especie Vitis vinifera ya es la especie dominante.
Y la riqueza de especies de ese ecosistema artificial es baja porque está representada fundamentalmente por la vid. No por nada ese se llama parronal. ¿Ya? Entonces, la equidad es alta porque hay pocas especies y todas están más o menos, o sea, perdón, la equidad, ¿no es cierto?, es relativamente homogénea porque hay dominancia por la riqueza, por la parra. En cambio, en un ecosistema natural, aquí se sigue un modelo matemático de una distribución exponencial de la abundancia de la especie. O sea, pocas especies son las que dominan y muchas especies que están ahí, pero su número es pequeño. Y después tenemos, ¿no es cierto?, la diversidad, eh, que es un número que integra la riqueza con la dominancia. ¿Ya? Medida en número, medida en número de individuos. Entonces podemos encontrar, ¿no es cierto?, ecosistemas que son biológicamente diversos, o sea, que ese número es alto. En general, los valores absolutos de los números, de estos números son relativamente pequeños. 1,2, 1,3, ponte tú, o bien 0,2, 0,3. O sea, nosotros podemos esperar para un ecosistema, ¿no es cierto?, de baja diversidad, números para este indicador bajos, a un ecosistema de alta diversidad, números relativamente altos. Ahora, todo esto está computarizado, digamos. Hay algoritmos que donde uno mete los datos, ¿no es cierto?, y le da las instrucciones apropiadas y aparecen los números. El trabajo de campo dice relación con los inventarios. Los inventarios. El inventario consiste fundamentalmente en el trabajo de campo, en hacer un reconocimiento de las especies que están presentes ahí. Y ese reconocimiento se hace caminando, se hace con trampas de distintos tipos, etc. El reconocimiento. Y después, ¿no es cierto?, una medida de la abundancia. Generalmente es una medida de la dominancia. Una medida de la dominancia. Generalmente se usa la abundancia o bien mediciones de la biomasa. Y con esos datos, ¿no es cierto?, y planilla relativamente extensa, usted da una instrucción a la computadora, al programa, y este programa le calcula la equidad y le calcula la diversidad. Y así usted puede caracterizar, ¿no es cierto?, el ecosistema desde el punto de vista de la diversidad específica. Ya sea en términos de equidad o en términos de diversidad. Estos conceptos son difíciles de entender más allá de los ámbitos de los ecólogos, ¿no? De tal manera que lo que es la descripción de la diversidad específica se requiere de la presencia de biólogos especializados en taxonomía, que es el reconocimiento de las especies, y de biólogos especializados en ecología.
porque hay algo que me había olvidado. Dice parámetros de diversidad taxonómica. Antes de identificar las especies, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, antes de determinar ya el inventario y la estimación de la dominancia, tenemos que ser capaces de reconocer las especies. Y en el reconocimiento de las especies están los taxónomos. Entonces, si tenemos un ecosistema al cual hay que hacerle una caracterización de la diversidad, y ahí vamos a los vegetales, ya tenemos que contratar un botánico taxónomo que diga, ah, esta que está ahí es la especie A, este que está ahí es la especie B, este que está ahí es la especie C, ya. Y si vamos a reconocer la diversidad de ratones, vamos a tener que contratar a un solo de ratones. Ah, esa especie de ratón es tanto, ratón, qué sé yo. De aves, un ornitólogo. ¿Ya? Ah, ese pájaro que está cantando, ya que no lo vemos, pero está cantando, ¿ya? En la especie tanto. Ese pájaro que cruzó así rápido, mira, no es pájaro, es un murciélago. Ah, pero mira, por el tipo de vuelo, el murciélago es la especie tanto. O sea, es un equipo de biólogos interdisciplinarios. Y para el tema de la equidad, el tema de diversidad, bueno, un ecólogo especializado en uso de computadora. Entonces aquí hay una mezcla, ¿no es cierto?, de biólogos de campo versus biólogos de computadora, computólogos. Bueno, los biólogos ecólogos son entrenados en estas cosas y afortunadamente hay ya programas envasados que le facilitan la vida. Cuando yo estudié, ya estas cuestiones las tuve que hacer con calculadora. Y ahí para poder trabajar con las calculadoras, porque estos son algoritmos que tienen un fundamento matemático, tuve que estudiar matemática. ¿Ya? Y en algún momento incluso tuve que hasta diseñar unos programitas por ahí. Afortunadamente todo eso está resuelto. ¿Ya? Me hicieron sudar el aprendizaje matemático de esta cuestión y también me hizo sudar el aprendizaje de programación. ¿Mm? Quedaron ahí, por eso que me quedé callado, quedaron en mi mente, quedó en mi mente el sufrimiento, los latigazos que eso significó. Ahora, como dicen, aquello que no te mata te fortalece el carácter. Bueno, estas son las referencias sobre las cuales me basé yo para montar y presentarles la clase. ¿Alguna pregunta, comentario? Nos quedan 10 minutos. No quiero pasar al tercer tema porque me va a quedar inconcluso y es un tema bastante importante porque son temas que están acotados a la realidad chilena. ¿Sí, Pedro? Yo tengo una consulta, profe, respecto al proyecto de ley de biodiversidad de Chile, ¿Sí? el que pretende como unir todos los actuales ministerios que están dispersos en un solo organismo. Ajá. Experiencias de otros países porque esto en Chile es nuevo. Si usted tiene como el conocimiento de experiencias fuera de Chile de esto. Mira, el problema es complejo porque por origen, por forma en como se fueron organizando las cosas, se fueron transformando en objetivos de distintos servicios públicos, como le llaman, con competencia ambiental. Entonces ya te habrás dado cuenta por el nivel de la carrera en que estás, por los distintos cursos, que el tema ambiental es muy amplio y complejo. Los servicios públicos defienden su territorio a brazo partido, sobre todo si son servicios públicos antiguos. Y por antiguo te digo yo que tienen más de, no sé, 80 años.
versus, versus, versus un servicio público relativamente reciente, como que, ¿no es cierto?, el Ministerio del Medio Ambiente, relativamente reciente comparado con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Minería, con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, que además también estructurado desde el punto de vista ideológico. Fíjate que el Ministerio de Educación dicen que es propiedad, ¿no es cierto?, de los profesores, lo cual no es cierto, pero propiedad de los profesores. El Ministerio de Salud, propiedad de los médicos. El Ministerio de Agricultura, propiedad de los agrónomos. Y ahí hay una pelea entre los forestales, que no es cierto. La CONAF, por ejemplo, propiedad de los agrónomos. Perdón, de los forestales. El Ministerio de Obras Civiles, ya, el Ministerio de los Ingenieros. Ministerio de Medio Ambiente. ¿Quién se tiene que meter ahí? ¿Quién tiene que dirigir el liderazgo? Ya que hay una tremenda pelea. Originalmente en el Ministerio de Ambiente fueron los biólogos, fundamentalmente los ecólogos, con un planteamiento ideológico, político de izquierda. Han empezado a aparecer los ingenieros ambientales. Bueno, el Ministerio del Medio Ambiente está constituido ahora por distintas profesiones. ¿Ya? Por lo tanto, en distintos países se ha intentado ir armando un solo paraguas, ¿ya? Y esto ha funcionado relativamente bien en países que son más ordenados que nosotros. Y te digo ordenado que nosotros con el asunto del COVID. Nosotros estamos apareciendo con un país desordenado, comparado, por ejemplo, con Israel, un país relativamente ordenado. Claro que ellos son 9 millones de habitantes con una extensión territorial del tamaño de Antofagasta, pero, ¿no es cierto?, permanentemente en guerra. Nosotros, en cambio, como latinos, somos desordenados, no respetamos las restricciones, qué sé yo, y armamos fiestas escondidas y con explicaciones tontas. Entonces, algunos países como en Canadá, que también son ordenados, los canadienses, ya te decía, Israel, ha funcionado relativamente bien el paraguas, pero no es cosa de echarlo de la noche a la mañana. Echarlo a correr, me refiero, de la noche a la mañana. Y sí, México, país cercano a nosotros, ya también ha avanzado, pero tiene su problema. Pero no pensemos en países como Perú, Colombia, los mismos argentinos. También están un poquito más ordenados los argentinos en ese sentido. Lo que yo te quiero decir, ¿no es cierto?, que está bien ya que haya un proyecto de esa naturaleza, pero eso no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Con mucho esfuerzo. Van a aparecer varias generaciones, ahí se van a involucrar varias generaciones de profesionales hasta que se vea la luz. Ahora, el tema de la biodiversidad tiene componentes políticos. Entonces, ese componente político se tiene que manejar muy sutilmente, con mucha habilidad. Y además, el tema de la biodiversidad tiene un componente cultural que a rato se confunde con el componente político. Ejemplo, ya la persona que llegó, que salió elegida por la ciudadanía como gobernadora de la cuarta región, se declara ella ecologista. ¿Ya? Se declara ella practicante de la permacultura. Anoten eso, vean ustedes, anoten ahí en su cuaderno permacultura y averigüen en internet qué significa permacultura. ¿Ya? En sus primeras declaraciones, ¿qué hizo? Yo no sé si se ha retractado. Ha dicho no a Dominga. ¿Ya? Ahora, la gente local se opuso a Dominga
porque dijeron, ¿no es cierto?, que iba a interferir con la producción pesquera. Punto 2, que dijeron que iba a interferir con el turismo ecológico, de lo que comentamos hace un momento atrás. Y tercero, no lo dicen claramente, ¿ya? Pero ese es un pueblo con una cultura de Chile profundo. Vaya a darse una vuelta usted a La Higuera, y a Los Choros, qué sé yo. Entonces, son pueblos, a pesar de la cercanía con Serena, son pueblos relativamente cerrados, que no te aceptan de la noche a la mañana gente extraña, ¿ya? Piense usted que hace pocos años atrás, ahí ligado al pueblo de La Higuera, había una pandilla de cuatreros, ¿ya? O sea, una expresión, entre comillas, cultural, que ya aparentemente estaba extinguida, una expresión cultural, que cuatrero es gente que roba el ganado. Y arranca por los cerros y se va a la Argentina, y los cerros son altos, atravesar a la Argentina no es fácil, pero ellos conocen pasos, qué sé yo. Y más encima, ¿no es cierto?, una institución, un servicio de biodiversidad relativamente reciente, formado con gente joven, ¿no es cierto?, que empieza a imponer ciertas normas, ¿ya? Pero es un esfuerzo del país. Hay algunas experiencias, como le digo, que son bastante más antiguas, y en países con una cultura un poco más ordenada que la nuestra, no tan entrópica como, como la nuestra. Nosotros somos como rebeldes así. Bueno, eso se ve en las noticias, respecto a la gente que organiza fiestas, hasta las iglesias protestantes rompen la regla. Eso es lo que te puedo enseñar. Ahora, para ustedes es re importante, primero porque es una fuente de trabajo, segundo porque se puede proyectar, ¿no es cierto?, la profesión de usted, y tercero porque consolida desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico y del punto de vista cultural, el reconocimiento a la problemática de la biodiversidad. Pero la biodiversidad es un tema, ¿no es cierto?, de los biólogos. Ustedes podrán hacer un liderazgo desde el punto de vista de la gestión de los proyectos en relación con la biodiversidad, ¿ya? Pero a la biodiversidad van a aparecer los agrónomos, los veterinarios, los biólogos, etcétera. Porque están apareciendo, digamos, especializaciones dentro de los biólogos. ¿Ya? Incluso los biólogos pesqueros, los biólogos marinos, para no hablar solo de los biólogos terrestres, los biólogos veterinarios, los agrónomos y los biólogos a secas. ¿Ya? Pero les sugiero que ustedes pongan atención a estas cosas que van apareciendo en la prensa respecto de la biodiversidad, y todo esto, porque es un tema muy contingente. Y ciertamente mientras más normas existan, mientras más políticas hayan, mejor para ustedes, porque eso les asienta, les da firmeza al piso profesional de ustedes en el aspecto pertinente. Se va a cortar la cosa. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Que tengan un buen fin de semana largo. Bien, profe, gracias. Muy bien. Voy a dejar de compartir y me voy a desconectar. Voy a grabar, y a la medida de la tarde, ¿no es cierto?, voy a enviarle la clase. No subestimen esta clase. Hasta Muy luego, profe, interesante, profe. gracias. Chao, chao.